Y bueno, hoy quería aprovechar la oportunidad de Puertas Abiertas para hablar un poco sobre el plancton, por qué es importante, cuál es su función en los ecosistemas marinos y en los ecosistemas globales. La bomba biológica es un fenómeno que dirige o que gobierna el plancton y que es un fenómeno que lo que hace es capturar CO2 atmosférico y secuestrarlo en el fondo marino, donde queda aislado del contacto con la atmósfera y participa de la regulación de las concentraciones de CO2 y por tanto de la temperatura y del clima de la Tierra. Y por último, hablar en particular del papel de las salpas en este fenómeno. Las salpas son estos organismos gelatinosos que aparecen aquí también a veces en las playas, así que son con diferentes tamaños, pero se confunden a menudo con las medusas, pero no pican y suelen aparecer ahí en proliferaciones blooms que forman. Y tiene unas características que las hacen particularmente importantes para este proceso de secuestro de carbono que veremos después. Y bueno, básicamente hablaré brevemente sobre esto y pondré un vídeo para mostrar un poco cómo se hacen ese tipo de investigaciones en el campo. Y eso será un poco la charla, que espero que no vaya más allá de 15 minutos así. Bueno, pues esta es una imagen de la Tierra desde la Luna tomada, en el que se ve que la Tierra es un planeta azul, que todos sabemos, el 70% de la superficie terrestre está ocupado del planeta, está ocupada por océanos. Fueron importantes porque en ellos se originó la vida y hoy en día siguen siendo fundamentales para el funcionamiento de la biosfera tal y como la conocemos. Esta es una imagen que representa esa percepción común que tenemos todos de qué riqueza hay en el océano y que tendemos a asociar pues, con organismos como las ballenas o los peces, que son visibles. Pero nada de esta riqueza sería posible sin un componente, el plancton, que no es visible a menudo al ojo humano, pero que forma la base de todo esto que vemos en el mar. El plancton se definió inicialmente como el conjunto de todos los organismos vegetales, que se les llama fitoplancton, y animales, que se les llama zooplancton, que viven libremente en el mar y que debido a su, básicamente que nadan mal, son arrastrados por las corrientes y derivan con ellas, no tienen capacidad de oponerse a las corrientes. Más adelante, esta definición se fue ampliando para, además del fitoplancton y del zooplancton del que hablábamos, se incorporaron otros componentes más pequeños según se fueron descubriendo, como los virus, las bacterias o el microzooplancton, así como también se incluyeron las larvas y los huevos de organismos superiores como partes del plancton. Una de las características más importantes del plancton es que ocupa un gran rango de tamaño, es decir, tenemos organismos como los virus o las bacterias que son más pequeños de 1/1000 de milímetro, hasta organismos como las medusas que pueden ser de tamaños desde centímetros hasta metros. Y en la mitad tenemos toda una serie de organismos que ocupan ese espectro de tamaños. Aquí en esta parte de la derecha está puesto estas diferencias, cómo equivaldrían a objetos o cosas con las que estamos más familiarizados. Por ejemplo, la diferencia entre los virus y estas medusas, la diferencia de tamaño sería el equivalente a la que podría haber entre una avispa y la cordillera del Himalaya. Entonces, eso es para dar un poco una idea de la gran diversidad de tamaños que hay, que afecta también a la forma en la que se estudia el plancton, porque no es lo mismo los métodos o las aproximaciones que tienes para estudiar pues, las avispas o las que tendría alguien para estudiar las cordilleras del Himalaya. Otra de las características particulares del plancton es que además de esta gran diversidad de tamaño, también tiene una gran diversidad taxonómica, es decir, de especies. Está compuesto por un montón de especies diferentes. Estos son dos representaciones de un poco del árbol de la vida, que tenemos las bacterias, los eucariotas y las arqueas. Y aquí es un árbol que corresponde a este de aquí. Entonces, más que nada para ilustrar que el plancton tiene representantes, especies a lo largo de todo el árbol. Tenemos especies en todos estos, digamos, ramas del árbol. En cambio, como referencia, por ejemplo, los animales donde nos encontramos nosotros sería solo esta rayita de aquí. Es decir, que son muy diversos, se diversifican porque llevan en la Tierra muchísimo tiempo. Además, aquí mencionar que gran parte de esta diversidad se encuentra sobre todo en el componente microbiano del plancton, es decir, en la parte más pequeña, que por ser pequeña además es un componente del plancton que es muy abundante, se distribuye por todo el planeta. Aquí los colores, los calientes, digamos, rojizos, indican más abundancia. Entonces,
En las latitudes altas el plancton tiende a ser más abundante y luego también tenemos desiertos de plancton donde hay menos, pero se distribuye por todo el océano. A pesar de ser microscópicos, proliferan y forman blooms que son visibles desde el espacio. Este, por ejemplo, es un bloom de un grupo particular de fitoplancton, de algas, que se llaman los coccolithophoridos y que se puede ver desde el espacio mediante satélites. Lo que hace es que estos organismos, a pesar de ser microscópicos, son muy abundantes y son muy activos. Y hace que el resultado, digamos, en los procesos en los que participen, tiene unas implicaciones a escala global. En los ecosistemas podemos hablar de dos funciones principales de manera general. Por una parte, el plancton tiene una función trófica muy importante, ya que se encuentra en la base de la cadena trófica y los productos de su actividad, su producción, básicamente sostiene toda la biomasa y toda la vida que encontramos en los sistemas pelágicos, desde las anchoas hasta los atunes, todo lo que nos podemos ocurrir que vive en los sistemas pelágicos se nutre en un momento del plancton. No directamente necesariamente, sino a través de la cadena trófica, pero todo parte de esa base. Además de esta función trófica, también tiene una función importante en el ecosistema en lo que es el transporte e intercambio de nutrientes, es decir, por ejemplo, del nitrógeno, del hierro y del carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, este transporte entre los diferentes componentes del ecosistema, también el plancton tiene una función muy importante. Estos se llaman los ciclos biogeoquímicos, cómo se mueven los elementos entre los diferentes componentes del ecosistema. Entonces, ahora voy a hablar un poco del ciclo del carbono y del CO2 en este caso. Esta diapositiva ilustra un poco una visión simplificada de este ciclo del carbono. Tenemos CO2, por ejemplo, en la atmósfera, o sea, carbono en forma de CO2 en la atmósfera. También hay carbono que está disuelto, CO2 que está disuelto en los océanos en forma de bicarbonato. Y luego también tenemos carbono que está almacenado en los reservorios geológicos, por ejemplo, los combustibles fósiles que conocemos también son reservorios de carbono. Luego tenemos en los ecosistemas terrestres la biota, o estamos familiarizados con las plantas, los árboles, que captan CO2 de la atmósfera por fotosíntesis y una parte de ese carbono que se ha captado por fotosíntesis vuelve a la atmósfera por respiración, igual que cuando respiramos nosotros también emitimos CO2. En el mar también ocurre este proceso de la fotosíntesis y la respiración y la realizan los organismos planctónicos, sobre todo son los que, digamos, los que gobiernan el metabolismo del mar, porque son los más importantes en términos cuantitativos de estos procesos. Ahí nos encontramos con la bomba biológica, es decir, tenemos aquí el CO2 que se capta por fotosíntesis, al igual que la fotosíntesis que hacen los árboles y las plantas, que hace el fitoplancton, circula este carbono por la cadena trófica que hemos visto y la mayor parte se va a respirar de vuelta, pero una parte pequeña se va a escapar a este digamos, canibalismo, carnaval de que se comen entre ellos y respiran, y una parte se escapa y se queda almacenado. Eso sería un poco el concepto de la bomba de carbono, pero ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero bueno, yo lo que quería dejar aquí, el mensaje principal es que, si bien siempre pensamos en el Amazonas, etcétera, como el pulmón del planeta, la cantidad de CO2 que se capta y producción de oxígeno por fotosíntesis en la Tierra, bueno, más que la Tierra, en el planeta, es equivalente a la que hace el fitoplancton en el mar a la que hacen las plantas y los árboles en la Tierra. Aquí es donde vamos a mirar un poquito con más detalle los diferentes procesos que participan de la bomba biológica. Tenemos por una parte esta fotosíntesis que realiza el fitoplancton, que capta el CO2, una parte se respira y otra parte se fija en forma de biomasa, digamos, organismos. Esta biomasa en su mayor parte circula por el ecosistema y se consume por el zooplancton, los animales planctónicos, se degrada por las bacterias planctónicas, circula hasta los peces o los predadores y lo que van respirando por el camino, ese CO2, vuelve de nuevo a la atmósfera. Aquí es importante distinguir entre lo que es la capa superficial del océano de la capa profunda. ¿Por qué? Porque la capa superficial se puede definir en este caso como aquella que en un periodo relativamente corto, por decirlo de alguna forma, en un año, va a estar en contacto con la atmósfera en algún momento. Al estar en contacto con la atmósfera, el CO2 que se haya producido por respiración aquí, eventualmente va a quedar en equilibrio con el CO2 de la atmósfera y entonces
digamos que no participa del secuestro, pues está aquí en mayo, pero en octubre va a estar aquí y va otra vez a gasificar, digamos, a la atmósfera. Y luego está el océano interior, que no llega a estar en contacto con la atmósfera en tiempos de cientos de años, o puede estar cientos de años o miles de años. Miles de años no, cientos de años. Y entonces queda, digamos, aislado de la atmósfera, y este es un tipo de secuestro. Pero una parte de este carbono, además, que ha llegado hasta esta parte, una parte también se puede enterrar en los sedimentos. Si se entierra en los sedimentos, ahí sí que queda secuestrado por miles o cientos de miles de años. De manera que es un proceso que básicamente retira una parte del CO2 y lo va almacenando en una zona del océano o del sedimento que queda fuera del alcance de la atmósfera. ¿Entendiste o no? En una parte. Te repito, ¿o tienes alguna parte que no entendiste en concreto? Tienes que pensar... ¿Te explico luego? Bueno. ¿Sí? Básicamente tú tienes aquí el CO2 que se capta por una parte de unos organismos y se queda en esta parte de aquí en contacto con la atmósfera. Entonces es como si, bueno, está ahí y eventualmente va a ir a la atmósfera, no se escapa de la habitación y vuelve aquí. Pero hay una parte, en cambio, que queda en una habitación cerrada, que es esta parte inferior del océano, donde ya no se puede escapar de vuelta ahí arriba, al menos en miles de años. Entonces, de alguna forma has sacado el CO2 que está aquí en circulación, lo has sacado y lo tienes ahí escondido, por lo que no molesta. Eso es un poco el concepto así simplificado. Pero bueno, si no, luego me preguntas. Era una cosa que ya había pasado, solo que no me acuerdo muy bien qué era. Bueno, pues luego miramos si quieres. Y bueno, esta parte era un poco la parte más teórica y ahora quería mostrar un poco la parte práctica de cómo se estudian estos procesos. Porque una de las cosas, sabemos que este proceso es importante, que participa de la regulación de CO2, pero no es un proceso constante, es decir, no ocurre siempre con la misma intensidad, ni en todos los sitios con la misma intensidad, es variable. Entonces, no somos capaces de decir, bueno, ¿cuánto CO2 se secuestra en esta parte del océano? No tenemos ni idea. Tienes que ir y medirlo porque todavía no tenemos el suficiente conocimiento de los procesos que participan en la bomba biológica como para poder predecir. Y una cosa importante de esto es que no sabemos, si no tenemos este conocimiento, no somos capaces de predecir cómo el cambio climático va a afectar a este proceso, que a su vez, al estar regulando el CO2 atmosférico, pues se retroalimenta. No sabemos cómo va a ser esa retroalimentación, si va a ser positiva, es decir, que va a captar, o sea, que va a emitir más CO2, o va a ser negativa y va a ser más eficiente en el secuestro. Eso todavía no lo sabemos con certeza. Entonces nosotros lo que tratamos es de estudiar estos diferentes procesos que regulan la intensidad de este secuestro, pues la fotosíntesis, la circulación por la cadena trófica y la cantidad de materia que se hunde por debajo del océano. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, los procesos de fotosíntesis o de consumo en la cadena trófica de aquí, lo que hacemos es, esto yo he probado antes varias veces pero no consigo, pero bueno, básicamente se utiliza un instrumento que tenéis ahí fuera que se llama el CTD. Yo creo que no un pequeño videito ahí, pero bueno. Es este instrumento de aquí, que es un CTD que tiene un sensor de temperatura y salinidad, que está conectado con un cable al ordenador de cubierta de a bordo, y tiene unas botellas con las que puedes bajar las botellas abiertas, tienes por ejemplo 24 botellas, bajar las botellas abiertas, y aquí mientras estás en cubierta vas viendo este perfil que te va indicando ciertas características de temperatura, salinidad del agua, así como de la distribución del fitoplancton, por ejemplo. Y decides, bueno, pues yo quiero muestrear a 30 metros, a 100 metros, a 500 o lo que sea. Entonces, desde aquí, desde cubierta, vas cerrando las botellas a las profundidades deseadas y recuperas el agua de esas profundidades. Luego el CTD, la roseta, sube a bordo y se toma muestra de las profundidades que tú quieras para las diferentes muestras. El agua se lleva al laboratorio y en el que se somete a diferentes muestreos, pues como estábamos hablando antes, que diferentes tamaños se muestran de diferente manera, pues se toman submuestras para estudiar diferentes componentes del plancton. Además de estos muestreos, también para medir esta producción y estos consumos y reciclados, lo que se hace son incubaciones, es decir, se coge el agua de las botellas, de la roseta, se mete en botellas y se incuba en cubierta durante 24 horas o 2 días, en el que se simulan las condiciones del océano y se mide antes y después, y se puede medir pues cuánto ha crecido, cuánto se ha muerto, etc.
Pero también se pueden hacer estas incubaciones in situ, es decir, como es difícil simular las condiciones en cubierta, también se pueden realizar las incubaciones en esta especie de fondeos. Aquí es una maniobra de lanzado y de recogida de un fondeo, en el que se cuelgan las botellas a diferentes profundidades, a las mismas profundidades donde has tomado el agua para hacer los experimentos, se tira por la borda, tienes que poner unas boyas con un traqueador de GPS o lo que sea para no perderlas y poder ir a buscarlas después, y pues, característicamente se tienen en el agua por 24 horas, un ciclo diario. Y así te aseguras al menos que las condiciones de incubación de los experimentos son lo más representativas de las condiciones originales donde los organismos crecen. Porque no tiene mucho sentido, si tú haces unas incubaciones para medir cómo crecen, medirlas de una forma bajo mucha más luz o menos luz, porque los datos que obtengas no van a ser representativos de cómo estén esos organismos. Entonces este proceso, pues ahora se está, y ahí veis las botellas que van bajando a las diferentes profundidades. Esto es un cable de Kevlar que va ahí, vas poniendo las botellas, y ahí ya tiran las últimas con digamos, el traqueador del GPS y la vela, y eso pues deriva ahí hasta el día siguiente, que lo recoges y vuelves a lanzar otros experimentos y toca. Con este tipo de medidas hemos dicho que podemos medir este proceso de aquí arriba, estos procesos de aquí, pero también queremos saber cuánta de esta producción se escapa hacia el fondo del océano. Y para hacer eso lo que se usan son lo que se llaman trampas de sedimento, que básicamente son estos dos tipos de estructuras. Estos son tubos, cilindros, que se cuelgan también de un fondeo y se dejan a la deriva. Y lo que hacen es recoger las partículas que van lloviendo de la parte superficial del océano, que es como si fuera una lluvia, pues van recogiendo las partículas aquí. También se utilizan este tipo de fondeos, que son también trampas de sedimento, pero que tienen una configuración diferente a estas, pero la función es la misma, recoger las partículas que llueven de la parte superficial del océano. Una vez que recoges estas partículas, las llevas de vuelta al laboratorio y te toca el análisis. Esto que se ve aquí son ejemplos del material que se recoge en estas trampas, tomados de diferentes estudios de diferentes regiones del océano. Ya veis que esa variabilidad de la que hablábamos antes también se refleja en el material que recoges, que no siempre, bueno, realmente tiende a ser bastante diferente. Y otra de las cuestiones que se ve aquí es que identificar este material a nivel microscópico es muy complicado porque está muy degradado. El material que va cayendo se va degradando por el camino. A nosotros lo que nos interesaría saber es quiénes son los organismos de superficie responsables de este material que ha llegado aquí, pero a simple vista es complicado. Entonces se utilizan análisis biogeoquímicos de isótopos, por ejemplo, para ver la procedencia, o análisis moleculares, como forenses, digamos, que te digan este material de aquí, qué composición de DNA y qué composición biológica tiene. Y ya por último, hacer un poco de hincapié en el papel que tiene el zooplancton en esta exportación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esas trampas recoge este material que cae por gravedad. Pero el zooplancton tiene un papel muy importante porque consume estas presas pequeñitas de fitoplancton que por sí mismas tienden a quedarse aquí en suspensión porque no pesan lo suficiente como para caerse. Las consumen, las compactan en paquetitos, que son las cagaditas que echan, y estas cagaditas son mucho más, tienen un peso específico mucho mayor y viajan mucho más rápido por la columna de agua. Es decir, en vez de tardar en bajar aquí, igual, yo que sé, 25 días, durante ese proceso se va perdiendo la mayor parte del material, estos a veces forman unos paquetes que los mandan y en un día pueden recorrer 1000 metros o 2000 metros de la columna de agua, con lo que son mucho más eficientes en este transporte de material de la parte superficial a la parte profunda. Y entre esos es un grupo de zooplancton que tiene gran capacidad de exportación, son las salpas que hablábamos antes. Este zooplancton gelatinoso tiene como característica que son filtradores muy efectivos. Pueden comer partículas desde una micra hasta partículas de 100 o 200 micras, o sea que tienen un rango muy grande de tamaños de presa. Además forman unos paquetes fecales que son particularmente densos y que tienen una gran capacidad de hundirse rápido y por tanto escapar a la degradación en ese viaje vertical. Y en resumen tienen una gran capacidad de exportación vertical, pero no se han estudiado mucho su efecto. Entonces en un proyecto en el que participé recientemente, el objetivo principal era ver
cuál era el efecto de los blooms de salpas en este proceso de exportación de carbón. Esto hicimos en unas aguas en la costa, frente a las islas de Nueva Zelanda, que tienen la particularidad de que son dos ecosistemas muy diferentes. Aquí, por decir una forma, en la parte norte son aguas subtropicales, que es como si fuera un desierto, y aquí en la parte sur son las aguas subantárticas, que a veces son más productivas. Y hicimos los experimentos en las dos zonas, y en zonas en las que hubiera salpas y no hubiera salpas, para poder comparar, y en zonas en las que hubiera salpas y no hubiera salpas. Entonces os voy a poner un vídeo un poco corto que muestra algunas de las cosas que se hicieron en la campaña. A ver si funciona. Esta era Moira, que era la jefa de campaña, era la líder del proyecto. We have a nickname for cells. We call them the ocean vacuum cleaners because they leave everything clean in their path. You know, if they're here in such large numbers and in such great areas, like they have to be really important for the environment. This was the first voyage in New Zealand to focus exclusively. Estos campañas que estudian las salpas no se hacen muy a menudo porque es difícil predecir dónde van a estar para estudiarlas. Entonces, en ese sentido, The east esta coast of New campaña era Zealand has a unique diferente. mixing of different water types. This meant we could study different species of salps in very different environments. Y se ve la diversidad de salpas que había, que esto es una especie, y luego encontrabas otras, había bastantes salpas de diferentes Salps especies. are really efficient at grazing, eating microscopic plants called phytoplankton. Just like plants on land, phytoplankton absorb carbon for use in photosynthesis. We all know that too much carbon in the atmosphere is bad in terms of global warming and ocean Esta es la acidification. parte de But fotosíntesis que salps are hablábamos. really great at sending carbon to the bottom of the ocean by eating phytoplankton and then pooping it out. Salp poop is especially heavy, so it sinks to the deep ocean where it no longer contributes to global warming. This process is called carbon export, and we studied it across different water masses and species of salps. With a team of 23 scientists on board, we were able to look at much more than just the salps themselves. Working around the clock, research teams collected water samples, bacteria, and microzooplankton, conducting experiments in the labs on board the vessel. This research will give us a better insight into how salp blooms influence other organisms in the ecosystem and how they work to transfer carbon in the ocean. Maybe the same animals aren't always important everywhere, and maybe what's important varies by where you are. It's been really fun going on my first international long-term cruise. Esta era una campaña que se organizó en Nueva Zelanda, pero con colaboraciones que venían de diferentes sitios. Such an experience which we will never forget. My favorite part of the trip, I think, would be working really closely with a really great research team. You realise there's a lot more science out there than one gets done. It has been a great discovery, and it's just been amazing to see it, amazing to learn, amazing to work with everyone that I got to work, and it's just been fantastic. Y bueno, este tipo de muestreo estamos tratando de implementar aquí también en las costas del Cantábrico, porque no tenemos una idea, no en particular de las salpas, sino un poco de la capacidad de captación y de secuestro de CO2 de estas aguas, porque no se ha medido demasiado al respecto. Y bueno, brevemente eso es para que veáis los pocos datos que hay de este tipo. Cada uno de estos puntos es un estudio. Esta gráfica de aquí muestra en resumen la fuerza o la intensidad de esta bomba en base a dos tipos de medidas. Aquí sería lo más fuerte y aquí sería lo más débil. Y bueno, estos son estudios previos que han mostrado pues eso, esta zona de aquí. Y estos serían esos muestreos que hicimos donde no había salpas, que están más o menos en el rango de otras medidas previas. Y estos en rojo, la capacidad de exportación del sistema cuando las salpas aparecen. Y ya veis que se dispara hasta unas medidas que no se habían registrado previamente. Y eso era como el resultado principal de la campaña.
Y únicamente ya para terminar, dos comentarios. Aquí veis, por ejemplo, la concentración de CO2 en la atmósfera en los últimos 800.000 años. Ya veis que no se ha superado esta barrera de aquí, que no sé si es de 250 o de 300, hasta la revolución industrial. Y ahora está en un nivel que ha subido muy rápido, hasta unos 420 partículas. Pues el efecto de la bomba biológica se estima entre 100 y 200 partículas por millón. Es decir, si eliminamos este componente del ecosistema, estaríamos pues por aquí. Para simplemente mostrar que no es algo anecdótico en el funcionamiento de la Tierra ni del CO2, sino que tiene un efecto muy importante. Y no sabemos cómo va a cambiar, como decía, en el futuro. Con el calentamiento global, esta capacidad va a aumentar o va a disminuir. Y por último, pues eso, reflejar que pruebas de esta, digamos, exportación vertical las tenemos cerca y visibles, pero muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, todos estos acantilados que están en Inglaterra son acantilados que están hechos de la sedimentación de una especie de fitoplancton que va ahí, y luego los acantilados emergieron o el mar desapareció y están ahí. Encontramos también fitoplancton, pues eso, en las piedras de las pirámides o en las piedras o los ladrillos que se han utilizado para hacer diferentes iglesias en Notre Dame o lo que sea. Y muchas veces nos olvidamos que todo el petróleo o el gas que utilizamos nosotros ahora no es más que plancton que se ha ido acumulando ahí por millones de años y el que ahora estamos accediendo y poniendo de vuelta en circulación. El que estaba, digamos, ahí detrás de esta gráfica almacenado en esos reservorios fósiles, ahora lo estamos poniendo rápidamente en circulación aquí. Pero bueno, que el fitoplancton y la bomba de carbono, la bomba biológica de carbono, no es algo que no participe de nuestras vidas, lo que pasa es que no le prestamos mucha atención, pero muchas de las cosas que hacemos están relacionadas con ello o dependen de ello. Y nada más. Y ya termina con eso. Gracias.